Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar un clásico que nació de la necesidad y se volvió tradición, el budín de pan, una receta simple y sabia que transforma lo viejo en algo nuevo. Empezó como una solución práctica y terminó siendo un postre que se convirtió en un clásico de la cocina económica y casera. Hoy lo hacemos como se hacía antes, sin máquinas, solamente con un poco de tiempo. Para esta receta vamos a necesitar de 250 a 300 gramos de pan viejo, 3/4 litros de leche, 6 huevos de tamaño regular, 200 gramos de azúcar, esencia de vainilla y ralladura de limón para aromatizar, y 150 gramos más de azúcar para acaramelar el molde. El molde que vamos a emplear es uno tipo Savarin de 24 centímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer es desmenuzar el pan. Este es un pan casero que ya tiene algunos días, y es de corteza más bien blanda. Pero si el pan que van a usar tiene corteza gruesa o partes duras, como la base en este caso, conviene retirarlas. El budín de pan tiene raíces muy antiguas. En el siglo XIII ya se preparaban versiones similares en Inglaterra y Francia, y eran recetas de aprovechamiento hechas con pan duro y lo que había a mano, leche, frutas y a veces miel. El azúcar, que hoy nos parece tan común, era todavía un lujo reservado para pocos. Con el tiempo, esta preparación se volvió más dulce, más accesible y fue adoptada por distintas culturas como una forma simple y deliciosa de no desperdiciar nada. En Argentina también el budín de pan se integró rápido a la mesa familiar, especialmente en casas donde no se tiraba nada. Ahora le sumamos la leche y lo vamos a dejar reposar de 1 hora a 1 hora y media para que se empape bien y se ablande. Pero si quieren hacerlo más rápido, pueden calentar la leche y dejarlo reposar de 15 a 20 minutos. La idea es que el pan se humedezca por completo y se deshaga con facilidad. Y si se quieren adelantar, también pueden dejar este paso listo la noche anterior y guardarlo en la heladera. Ahora vamos con el caramelo. En este caso lo hice en seco, solo azúcar, sin agua. A fuego bajo dejamos que empiece a derretirse. Y a diferencia del caramelo con agua, este sí se puede revolver un poco sin miedo a que se cristalice. Cuando empiece a tomar color dorado, lo movemos con suavidad para que se derrita de forma pareja y no se queme. Es un momento delicado, pero también uno de los más satisfactorios. El azúcar cambiando de forma, de color y de aroma. Una vez que está listo, lo volcamos en el molde y con mucho cuidado cubrimos bien la base y los bordes. Esto va a ser la capa brillante y algo amarga que equilibra lo dulce del budín. Una vez que el pan está bien remojado, empiezo a deshacerlo con un batidor de alambre. Es un proceso simple, pero lleva un momento de atención. Lo voy rompiendo, integrando bien con la leche, hasta que todo se vuelva una mezcla homogénea. Para quienes prefieren una textura más lisa, se puede usar un pisapapas. Ayuda a deshacer los pedacitos más resistentes y deja una base mucho más suave. Lo importante es que no queden partes secas ni grumos grandes, que todo esté bien empapado y suave, listo para recibir el resto de los ingredientes. En otro recipiente casco los huevos y los bato un poco, solo lo justo para romperlos y queden bien integrados. Es un paso simple, pero ayuda a que después se mezclen bien con el pan remojado. Recién entonces los incorporo a la preparación principal. Agrego también el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de un limón. Esa combinación es la que le da al budín su aroma inconfundible. Mezclo todo batiendo con una cuchara de madera. En este momento también se pueden agregar pasas, nueces, un toque de canela o incluso unas cucharadas de algún licor si a uno le gusta. Coloco el molde acaramelado dentro de una fuente más grande donde se va a hacer el baño María. Después vierto la mezcla con cuidado. Emparejo un poco para que quede bien distribuida. Por último, cubro bien con papel aluminio. Y ya con todo en su lugar, agrego el agua bien caliente en la fuente. Y el budín se cocina a baño María en horno bajo
a unos 160 grados durante 1 hora o 1 hora y cuarto. Está listo cuando al pincharlo con un cuchillo o un palito, este sale limpio. La superficie tiene que verse firme y apenas dorada. Una vez que el budín sale del horno, lo dejo enfriar a temperatura ambiente y cuando ya está tibio o frío, lo doy vuelta con cuidado sobre un plato o fuente de servir. Y ahora sí, lo servimos. Una porción generosa con ese caramelo brillante por encima. Acá en Argentina es muy común acompañarlo con un poco de crema batida. Y a los más golosos no les puede faltar una cucharada de dulce de leche. Y hay también quienes prefieren disfrutarlo solo, así como está, con un poco de caramelo. Y así termina esta receta del clásico budín de pan, hecho con lo que hay y con todo el sabor de lo que se hace en casa. Un postre simple que sigue diciendo mucho con muy poco. Si les gustó el video, los invito a regalarme un me gusta, dejar un comentario y compartirlo con alguien que disfruta de estas recetas bien caseras. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.